Chicos, ¿cómo están? Les habla el profesor David Ventura, profesor del curso de filosofía. La semana pasada estuvimos ya en una primera clase. Bueno, debemos continuar con el curso y como ustedes pueden apreciar vamos a tratar el tema de antropología filosófica, ¿no? Es una de las ramas de la filosofía que les había explicado la semana pasada. No se olviden, por favor. La filosofía tiene diferentes ramas, ¿no? Una estudia el problema del ser, ontología. Otra trata el problema de la ciencia, epistemología. Hay otra que aborda el problema del valor, axiología, y así. Una de esas ramas tiene por objeto abordar este problema, el problema de la condición humana. La disciplina que se encarga de ese problema es pues la antropología filosófica. Ahora bien, ¿qué tipo de problemas se abordan en la llamada antropología filosófica? Problemas de diverso tipo. Problemas muy complejos que de alguna manera nos ponen a pensar, a reflexionar en momentos, por ejemplo, como el que estamos viviendo en estos días, ¿no? Dado el problema que hay acerca de el virus este que nos está afectando y hasta incluso preocupando. Pero bueno, fíjense ustedes las preguntas que surgen, ¿no?, a raíz de la condición humana. Por ejemplo, esta pregunta: ¿de dónde proviene el hombre? Una pregunta aparentemente simple, pero muy complicada para responder. Y iremos explicando qué ideas o qué propuestas o qué intentos de solución se han dado al respecto. Del mismo modo, ¿qué es aquello que nos hace humanos, ¿no? Es decir, ¿en qué radica nuestra humanidad? O como me parece que les mencioné en la clase pasada, ¿no? Es decir, ¿qué es eso que si nos faltara no seríamos humanos? No seríamos tan distintos de una piedra, de una mochila, de una carpeta, de un gato. Es decir, ¿en qué radica nuestra humanidad?, ¿no? Ese es un problema muy interesante que se aborda, como dije, en la antropología filosófica. Asimismo tenemos otra pregunta, por ejemplo, la que ustedes pueden apreciar ahí, ¿no? ¿Existimos por necesidad o por una simple casualidad? Estoy más que seguro que más de uno de nosotros algún momento o en algún momento se habrá preguntado o se habrá hecho ese tipo de preguntas, ¿no? Es decir, ¿por qué estoy aquí en este mundo, en este momento, en esta época? Es decir, ¿mi existencia es algo ya previsto? ¿Algo, por decirlo, necesario? O sea, sí o sí yo tenía que existir, vivir en este mundo, en esta época y en estos tiempos. ¿O es que simplemente la existencia humana es un hecho fortuito, casual, ¿no? Una simple casualidad. ¿Qué será? ¿Ustedes qué piensan al respecto? Bueno, del mismo modo, hay otra pregunta que también pues mantiene ocupado a los filósofos, ¿no? O a todo aquel que tenga un espíritu filosófico, que alguna vez se pregunta, por ejemplo, ¿la existencia humana tiene algún fin? Por ejemplo, ¿no?, lo que está pasando, como les dije, ahora en nuestro medio. Es decir, todo lo que hacemos, todo lo que hemos hecho y todo lo que haremos, ¿tiene algún sentido? ¿Para qué lo hacemos? ¿Con qué fin? ¿Qué busca el ser humano con todo lo que hace, ha hecho y hará? ¿O es que simplemente no hay ningún fin previo y que todo puede acabar en un momento? Bueno, es una pregunta muy compleja, como les dije, y también tiene que ver con la condición humana, y todas estas preguntas, ¿no?, son abordadas por la antropología filosófica. De estas preguntas, como ustedes entenderán, no todas vamos a poder responderlas, ¿no?, porque es extenso, es complejo y nos tomaría más de una reunión, ¿no? Incluso 2 horas no serían suficientes. Sin embargo, si nos atenemos al examen de admisión, que es lo que a ustedes les interesa, vamos a ver pues que de todos los problemas aquí, de alguna manera, no son todos obviamente, ¿no?, pero de estos, los que se han tomado en cuenta para el examen de admisión son estos dos problemas: el problema del origen y el problema de la esencia humana. Empecemos por esta aquí arriba, ¿no? Dice el problema del origen.
Este problema tiene la fórmula de una pregunta simple, o la forma, mejor dicho, de una pregunta simple, ¿no? ¿De dónde proviene el hombre? O cómo surgió el hombre, o si tú quieres, cómo apareció el hombre. ¿De dónde proviene, no? Origen. Bien, sobre este problema hay posturas, varias posturas, ¿no? Pero repito, no todas podemos abordarlas, porque tampoco no todas son parte del examen de admisión. Sin embargo, podemos centrarnos en estas dos posturas, ¿no? Posturas clásicas. El creacionismo y el evolucionismo, ¿no? Son las posturas que, digamos, han intentado responder a la pregunta que tiene que ver con el origen del hombre, ¿no? Por ejemplo, el creacionismo es, digamos, la postura ya más conocida, más difundida, la que incluso nosotros hemos aceptado de alguna manera desde que estamos formando parte del colegio, ¿no? Es decir, desde muy pequeños nos han transmitido la idea de que los seres humanos somos pues creación y hechura de Dios. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Es decir, hasta antes de que Dios decidiera crear al hombre, pues este no existía, ¿no? Y bueno, sobre ese punto me parece que ustedes de alguna manera tienen ya una idea de cómo el hombre, pues, ¿no? Es resultado de un soplo divino a partir del barro o polvo, ¿no? Y que es dotado de un alma, de un espíritu, ¿no? Y que bueno, pues, el primer humano en la tierra, según esta postura o este relato, es pues Adán. La primera mujer es Eva, ¿no? Y a partir de ellos surgen todos los demás, ¿no? Todos los demás humanos que hoy día pues poblamos el mundo, ¿no? Creacionismo porque obviamente ellos apelan a la idea de la creación, el hombre fue creado, ¿no? Ahora, una forma de creacionismo es el fijismo, ¿no? Es decir, esa postura que considera que así como el hombre, muchas otras especies son creadas con una esencia fija, es decir, su aspecto, su apariencia, han sido así desde la creación y siguen siendo hasta ahora, fijos, ¿no? De ahí viene fijismo. Entre los creacionistas, digamos, más conocidos que nosotros podemos encontrar en filosofía, es pues la que defiende este pensador cristiano, un patrístico llamado Agustín de Hipona. Bueno, no es más complicado el asunto, porque las respuestas que ellos dan es de alguna manera concreta, ¿no? No se hacen muchos problemas al respecto. La postura que sí, digamos, ha tratado de cuestionar a esa otra postura, a la anterior, al creacionismo, es pues el evolucionismo. Como ustedes saben, es una postura que surge, ¿no?, a mediados, fines del siglo XIX, y surge como una reacción al dominio de la postura anterior, ¿no? El evolucionismo es una postura que hunde sus raíces en la ciencia y que luego, pues, ¿no?, también es tomado por el discurso filosófico. Y el evolucionismo parte de una tesis opuesta al creacionismo, ¿no? Es decir, si para el creacionismo el hombre fue hecho, digamos, ¿no?, por un soplo divino, o también podemos decir de la nada, ¿no?, para el evolucionismo el hombre es resultado de un largo proceso biológico. Y que no solamente el hombre, sino que todas las especies han ido, pues, ¿no?, modificándose a través del tiempo. Es decir, también se opone al fijismo, ¿no? El evolucionismo considera que las especies no son fijas, sino que estas van cambiando, mutando, ¿no?, con el tiempo. Algunas se mantienen, otras desaparecen, ¿no? Bueno, entre los defensores de esta postura encontramos, pues, ¿no?, al científico inglés Charles Darwin, que entre otras ideas sostenía que lo que permitía que las especies se mantengan, ¿no?, era pues lo que él denominaba la selección natural, ¿no? Es decir, cómo las especies transmiten, ¿no?, sus genes, transmiten sus experiencias adquiridas durante generación tras generación, y que si es que estas especies no lograban adecuarse, adaptarse al entorno, estas desaparecían, ¿no? Y las que sí podían adecuarse, adaptarse, seguían transmitiendo sus genes, ¿no?, a su generación posterior y así, ¿no? Es lo que llamaba la selección natural, ¿no? Bueno, la postura no es, digamos, estrictamente filosófica, pero como te repito, ¿no?, a partir de las observaciones, estudios empíricos, llegaron a la conclusión de que el hombre es resultado de un proceso biológico natural, ¿no?, de especies
muy distintas a la que quizás hoy día podemos encontrar y el cual el hombre mismo también, ¿no? Es resultado de eso, ¿no? Es decir, no siempre hemos sido como somos ahora. Basado en ese discurso es que aparecen ya pensadores que sí, digamos, están muy vinculados con la filosofía y parten de las premisas dejadas por el evolucionismo científico, ¿no? En este caso encontramos al pensador inglés también y de formación alemana, Federico Engels, ¿no? Él sostiene más bien, a diferencia de Darwin, que el hombre es resultado no tanto de del mero proceso biológico, ¿no? Porque uno puede, por ejemplo, pensar que si todos los seres evolucionan, entonces también pues deberían haber alcanzado el grado de desarrollo que los hombres han alcanzado. Por poner un ejemplo, ¿no? Si algunos primates, digamos, están muy cerca a nosotros en términos biológicos, por ejemplo, los chimpancés, orangutanes, etcétera, si al igual que ellos el hombre también está en un proceso evolutivo, la pregunta es ¿por qué no han alcanzado el grado de evolución que hemos alcanzado nosotros? ¿Por qué hay una gran distancia entre los seres humanos y cualquier otro animal o ser vivo que esté poblando la Tierra? Entonces no lo podemos explicar solamente por términos biológicos, dice Engels, ¿no? Él más bien considera un factor muy importante que ha permitido que el hombre se humanice, o lo que él llama, ¿no?, su proceso de hominización, es decir, lo que ha hecho del hombre un hombre, ¿no? Es decir, el hombre no apareció hombre, sino que se hizo hombre, ¿no? Se fue haciendo, su humanidad la fue adquiriendo. ¿Pero a través de qué? Él dice a través del trabajo, ¿no? El trabajo es ese factor importantísimo que ha determinado de que el humanoide deje de alguna manera parecerse a los demás animales y empiece pues, ¿no?, a adquirir rasgos propiamente humanos, obviamente en un proceso, ¿no?, en un largo proceso, ¿no?, desde que, digamos, estos primates dejaron los árboles y empezaron a coger herramientas y fueron desarrollándolas, ¿no?, manipulándolas, y así, ¿no?, generación tras generación, hasta pues hacer de las herramientas, ¿no?, instrumentos cada vez más complejos, y con ella también pues, ¿no?, hacer complejo su entorno, su propia vida, su propia interioridad incluso, ¿no? Entonces, a diferencia de Darwin, lo que permitió que el humano pueda surgir, ¿no?, es ese factor que él denomina trabajo, ¿no? O sea, toda actividad que le permite modificar su entorno, ¿no?, que le ha permitido desarrollarse a sí mismo. Entonces, digamos, estas son las posturas o los autores que discuten acerca del problema del origen, ¿no?, del hombre. Bueno, es un tema de algún modo ya zanjado, ¿no? Algunos todavía no están de acuerdo, algunos todavía defienden esta postura, otros más bien ya sostienen que esta postura es la que mejor explica el origen del hombre, ¿no? Bueno, pero este tema, digamos, ya no es tan complicado como el tema que sí vamos a ver a continuación, que es el problema de la esencia humana, ¿no? Pero sin embargo, no por eso deja de ser, ¿no?, un tema interesante.